Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy volvemos a decorar, a reutilizar, a reciclar una lata de leche. ¿Por qué? Pues porque tengo muchas, véase aquí. Pero también porque en el último vídeo en donde utilizamos una lata de leche para hacer esta bonita lechera, tuve algún que otro comentario pidiéndome que si podía hacer también una regadera. Así que vamos a intentarlo. ¡Empezamos! El diámetro de mi lata son casi 13 centímetros. Este trabajo, al igual que cuando hicimos la lechera, podéis hacerlo con el tamaño de lata que tengáis. Eso sí, cada pieza la tendréis que adaptar a vuestro tamaño. Vamos a hacer esta parte de aquí arriba primero. Para ello vamos a hacer un semicírculo de 8 centímetros de radio y lo cortamos. Doblamos a la mitad y ahora unos 2 centímetros de esta parte de aquí. A mano alzada vamos a hacer una curva llevando la línea hasta la esquina superior y la recortamos. Y ya tenemos nuestra plantilla. Esta forma que acabamos de hacer la paso a cartón contracolado de 2 milímetros de grosor. Podéis utilizar incluso de 1,5 o de 1 milímetro, el que tengáis. La pasamos y recortamos. Podéis hacerlo con cúter o con tijera. Esta vez lo voy a hacer con tijera porque el cartón me lo permite y porque los bordes no se van a ver. Vamos doblando el cartón para darle un poquito de forma y esto luego es lo que pegaremos en esta parte de aquí. Para el asa, esta vez voy a utilizar cartón gris contracolado. Este es de 1,5 milímetros de grosor, pero con el de 2 milímetros también lo podéis hacer. Una pieza de 32 centímetros por 2 centímetros de ancha y es la que vamos a colocar después aquí. Para la parte más importante de una regadera, que es por donde saldrá el agua, un tubo de cartón. Este es de los rollos de papel transparente de cocina, del film, y he cortado a 20 centímetros. En uno de los lados vamos a cortarlo en diagonal. Un palito de manualidades, este es de medio centímetro de grosor. Si no tenéis de estos, bueno, pues un palito de brocheta también os podría servir. Y a 7,5 centímetros de la parte alta, pero fijaros que el ángulo del corte como es. Esto va a ir así, bueno, pues en este lado de aquí, no lo hagáis por abajo. Esta pieza irá pegada así, bueno, pues por la parte interna. Vamos a hacer un orificio para que este palito nos pueda entrar. Y en la lata, en la parte donde va a ir esta pieza, también a unos 4 centímetros de la parte de arriba, otro orificio. Comprobamos que quede bien y así nos ayudará a que esta pieza resista más. Y cortamos el sobrante, dejando en el interior 1 o 2 centímetros. Y ahora vamos a montar todas las piezas. Yo voy a utilizar este adhesivo block que pega muy bien sobre cualquier superficie. Si no tenéis de este tipo de adhesivo, cualquiera que tengáis, que sepáis y os aseguréis que pega bien sobre metal. La silicona caliente no sirve. La silicona sobre el metal con el tiempo se despega. Mientras se nos va secando la pieza, vamos a rematar el asa y esta parte de aquí. Ya me habéis visto utilizar otras veces cable de la luz. Es una manera de rematar que una vez pintado queda muy real. Vamos a cortar el plástico que rodea el cobre del cable en recto y vamos a ir vaciándolo.
Y el cobre, que no lo vamos a necesitar en ese trabajo, no lo tiréis, lo guardaremos para decoraciones en otros proyectos. Y ahora vamos a pegarlo en los dos laterales largos de nuestra asa, con pegamento, y por el corte que hemos hecho iremos introduciendo el cartón. Y ahora terminamos de montar nuestra asa. Un orificio con el punzón y el mismo orificio en la lata. Y con un poquito de pegamento y unos encuadernadores colocamos nuestra asa. Con pasta de modelar de secado al aire hacemos unos rulitos para terminar con los remates. Y ahora ya lo dejamos secar todo. Pasamos ya a decorarla y lo primero, aplicarle una imprimación todoterreno que sea apta para metales. Con esto conseguimos que todos los productos que le apliquemos encima tengan una mejor adherencia. Y le voy a dar una capa tanto por dentro como por fuera. Una vez seca la imprimación, comenzamos a darle el color. El primero, un blanco vintage, tanto por dentro como por fuera. Yo estoy utilizando pintura tiza, pero también con acrílicas lo podéis hacer. Pasamos a hacerlo de decoupage. Voy a utilizar esta servilleta que me enviaron de Dipinto Di Blu y como veis le falta ya un trocito porque la utilicé en otro trabajo y me sobró este poquito de aquí. Esta vez vamos a utilizar dos diseños iguales. Y como siempre lo primero que voy a hacer va a ser rasgar la servilleta y retirar las partes que no me interesan. Para ello voy a utilizar este pincel, ya me lo habéis visto utilizar en otras ocasiones, también lo podéis encontrar en Dipinto Di Blu. Cuando os mostré este pincel en el último haul de Dipinto, hubo quien me preguntó cómo se utilizaba. Bueno, pues desenroscamos esta parte de aquí y presionamos la carga y hacemos que entre agua. Ya tenemos cargado el depósito y ya está listo para utilizar. Iremos presionando hasta que vaya saliendo el agua por esta parte de aquí que está el pincel. Voy a rasgar los bordes laterales. Retiramos dos de las tres capas que lleva la servilleta y como siempre nos quedamos con la del dibujo. Colocamos la servilleta donde queremos pegarla y con un pincel de cerdas suaves y medium para decoupage, si no tenéis de este medium, con la blanca rebajada con muy poquita agua, vamos a ir aplicando una capa muy finita y bien extendida en la regadera. Vamos a ir por partes para que la servilleta no se nos mueva. Y para que se nos adapte mejor, no nos haga arrugas ni bolsas de aire, un plástico encima y presionaremos del centro hacia afuera. Con una lima de uñas o una lija de grano fino retiramos el exceso.
Y para terminar de pegarla con el mismo medium, esta vez con una capa bastante más generosa del centro hacia afuera. Y haremos lo mismo con el otro trozo de servilleta en el otro lado de la regadera. Pasamos a integrar la servilleta con la regadera. Y yo lo voy a hacer con estos tres colores: blanco, marfil y lima. El diseño de la servilleta lleva como un pequeño envejecido. Yo lo voy a simular con el tono pardo, a toquecitos con una esponja. El diseño de la servilleta que estoy utilizando tiene unas franjas en el tono verde mint. Ese es el color que voy a utilizar para pintar el resto de la regadera. Una vez seco el verde mint, voy a darle otro toque en la parte superior con un poquito de decoupage con los restos de servilleta. Y ya la voy a dar por terminada. En cuanto se me seque este último decoupage que he hecho, la voy a barnizar con un barniz en spray en acabado mate. Le aplicaré 2 capas, dejando secar entre la primera capa y la segunda. Y os lo muestro con más detalle. Regadera terminada partiendo de una simple lata. Una decoración alegre y sencilla, y que luce preciosa en cualquier rincón de nuestra casa. Si tenéis alguna otra idea que podamos hacer con este tipo de latas de leche, decírmelo en los comentarios, porque tengo más latas que ideas. Espero que os haya gustado y si es así, como siempre, os agradecería que le dieseis like al vídeo y lo compartáis. Yo os espero aquí todos los martes y viernes con nuevas ideas. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!